Bienvenidos a un nuevo podcast. Iglesia Ortodoxa Izafeocri, transmitiendo desde Medellín, Colombia. Reflexiones de San Nectarios sobre la confesión. Nos dice San Nectario que la confesión es un mandamiento divino, necesario para la curación de nuestra alma. La confesión tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Moisés mismo mandó que el pueblo confesara sus pecados, para que los hombres y las mujeres fueran instruidos en la verdad y la rectitud. Números capítulo 6, versículo del 6 al 7, y así pudiesen también evitar las iniquidades. Además, Moisés dijo: si una persona pecare, confesaré que ha pecado en esta cosa, y traerá su expiación al Señor por los pecados que ha cometido. Levíticos capítulo 5, versículo 1 y versículo del 5 al 6. En otras palabras, pues, antes de que un israelita pudiera hacer una ofrenda en el altar, primero debería confesar sus pecados. Esto realmente no es diferente a la práctica cristiana contemporánea, de confesarse primero antes de participar del sacrificio eucarístico que se ofrece en el altar cristiano. Con respecto a la confesión en el Nuevo Testamento, leemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versículo del 5 al 6. Entonces salía a Jerusalén toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. También se nos manifiesta el apóstol Santiago, el hermano del Señor, quien nos exhorta diciendo en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La confesión también se menciona en los Hechos de los Apóstoles como la puerta que conduce al cristianismo. Y nos lo dice en el capítulo 19, versículo 18 del libro de los Apóstoles o Hechos de los Apóstoles. Y muchos de los que habían creído vinieron confesando y contando sus obras. Y nuevamente el evangelista San Juan, en su primer libro, Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchos de los santos padres, como San Irineo, San Clemente de Alejandría y Cipriano de Cartago, también hablan de la confesión. La muestra anterior que evidencia la cita San Nectarios debería dejar muy claro para todos que la confesión es un mandato divino. Todo pecado es una perturbación de la justicia. El pecado, es decir, el mal, es el no ser, ya que no fue creado por Dios y pasó a ocupar el lugar del bien al que expulsó. Y así el nacimiento del pecado, es decir, del mal, perturbó la armonía de la creación, amenazando su misma existencia. Por lo tanto, la injusticia que de ella salió, siendo opuesta a la voluntad de Dios mismo, es contra el mismo creador del mundo. Tanto los judíos como los gentiles defendían el principio de que todo pecado es contra Dios mismo.
Y para reafirmarlo, vamos entonces al Salmo 50, versículo 6, en las palabras del rey David, quien en confesión delante de Dios dijo que pecó delante de él, y solo contra Dios pecó, diciéndonos: contra ti solo he pecado, y hecho el mal delante de tus ojos. En cuanto Dios nos ha redimido y salvado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién nos seguirá reconciliando con Dios por los pecados que cometemos todos los días? Es por eso que nuestro Salvador nombró mediadores entre nosotros, y Él ordenó a sus apóstoles, invistiéndolos con su autoridad, para atar y desatar. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, nos lo dice: a quien perdonáis los pecados, le quedan perdonados. Si retuviere los pecados de alguno, le son retenidos. Entonces la confesión es necesaria porque nos reconcilia con Dios, que es espíritu, y nos reconcilia espiritualmente. Por lo tanto, es necesario que nos confesemos para que podamos llegar a ser verdaderos amigos de Dios. En resumen, al igual que una persona que ha tragado veneno, para librarse del veneno, debe ser expectorado, literalmente, debe ser vomitado. El pecado es también un veneno y mora dentro de nosotros. También debe ser expectorado y vomitado. Esto solo se puede hacer si verbalizamos nuestro pecado, si lo decimos en voz alta delante de nuestro Padre Espiritual, quien da testimonio de nuestra confesión ante Dios. No hay otra manera. Y como ya se ha dicho, debemos confesar nuestros pecados antes de ofrecer nuestro regalo en el altar, antes de atrevernos a acercarnos y recibir la Sagrada Eucaristía, que es la práctica de los verdaderos creyentes, incluso desde el Antiguo Testamento. El Padre Espiritual alienta a su Hijo Espiritual y lo levanta cuando se siente abatido. Es imposible cosechar estos beneficios de la confesión si no nos confesamos con constancia necesaria. El diablo nos hace la guerra todos los días y no solo una vez al año u ocasionalmente. ¿Tiene sentido entonces que nos confesemos de vez en cuando? No. ¿Cómo va a ayudarnos a confesarnos de vez en cuando en una batalla diaria, una batalla espiritual? Imposible. Tal vez podrías decir que recibes la Sagrada Comunión regularmente y eso es suficiente para ayudarte a limpiar tus pecados. Absolutamente sí. La Sagrada Comunión frecuente nos ayuda y limpia de nosotros todo pecado, pero solo si primero nos confesamos y confesamos nuestros pecados. Crean que no es el propósito desalentar a nadie de recibir la Sagrada Comunión con constancia y regularmente. Recuerda los días en que las personas recibían la Sagrada Comunión solo 1 o 2 veces al año. Y entonces para aquella época era una batalla larga y difícil alentar a las personas a recibir la comunión con frecuencia. Sagnetario, como lo hemos citado, ya ha establecido que Dios ha ordenado que la Sagrada Confesión y la Sagrada Comunión vayan pues juntitas, vayan de la mano. Ya hemos hecho todo lo posible para probar y explicar esto con esta reflexión, sustentada obviamente desde la Eucaristía. Así que entonces, por Dios, con esfuerzo expectoremos nuestro pecado, expulsemos, vomitemos nuestro pecado.
Crezcamos espiritualmente para ser sanados de toda enfermedad y permanecer en el camino angosto de la salvación. Es entonces este el camino de la vida eterna.